Buenas tardes para todos, un gusto estar otra vez en casa. Solamente antes de compartir los símbolos, sé que hay algún montón de cosas para compartir en esta tarde. Me gustaría que leamos un pasaje de la palabra de Dios que queda en Lucas, pero antes de leer este pasaje que queda en Lucas 2, recordar algunas cosas. Dice o en la tradición, 7 días antes de que se hiciera la Pascua, antes de sacrificar al cordero, el sumo sacerdote, tenía que ir a buscar el cordero. Entonces, desde el lugar donde iba a ser sacrificado el cordero, en el monte del templo, él armaba una cadena o un pasillo con un montón de sacerdotes y uno al lado del otro, de frente, como si de acá pusiéramos personas de este lado y personas de este otro lado, con palmas en la mano, y se iba hasta la puerta y ahí armaba como una rueda de otros sacerdotes y se iba a buscar el cordero a los rebaños de donde se elegían estos corderos, y cuando volvía llegaba a la puerta y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes que estaban en la puerta empezaban a gritar: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso se contagiaba por todo ese pasillo que habían armado los demás sacerdotes, pero se empezaba a escuchar, y como había gente de todos lados en Jerusalén para la celebración de la Pascua, cada uno agarraba su palma, su hoja de palma o su hoja de pino o lo que tuviese a mano, y se sumaba al grito de hosana al que viene en el nombre del Señor. Eso lo tenía preparado el sacerdote, lo tenían que hacer y lo hacen muchos todavía. Entonces él preparaba eso y se iba a buscar el cordero. ¿Qué tiene que ver con esto de hoy? Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a ir al lugar donde el sumo sacerdote iba a buscar al cordero para sacrificio del pueblo. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os ha nacido hoy, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Otras versiones dicen en donde tomaban agua las vacas o los animales. Dice que apareció una multitud de ángeles. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido, el que Dios, el Señor, nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño, y todos oyeron maravillados lo que los pastores decían. El Señor Jesús, o como le dicen los judíos, Yeshua, que significa Dios salva, por eso mismo su nombre, nació en el mismo lugar donde el sumo sacerdote durante miles de años había ido a buscar el cordero que representaba la víctima que iba a ser sacrificada por los pecados del pueblo. Es extraordinario, ¿no? Es extraordinario que en el lugar donde se preparaban los rebaños para el sacrificio, nació el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista después. Por eso, en la fiesta que nosotros llamamos Navidad,
no celebramos el nacimiento de Yeshua, como le dicen ellos, sino celebramos el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios para cada uno de nosotros y en especial para su pueblo, de mandar un Salvador por cada uno de nosotros. Es una fiesta solemne. Algunos dicen atemporal. Sí, es atemporal. No es el tiempo real en el cual nació el Señor Jesús, a quien nosotros llamamos el Señor Jesús. Pero es un tiempo para aprovechar y recordarle a los demás que no es el cumpleaños de Jesús, es el inicio del cumplimiento de una promesa que Dios había tenido preparada desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Celebre esto, celebremos esto, no celebremos otra cosa. Y cuando yo lo escuchaba y lo leía y lo recordaba, decía, qué extraordinario que el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el nombre cuyo significado es Jesús, Dios salva, Jehová salva, haya nacido en el mismo lugar. O para decirlo al revés, los corderos para el sacrificio se preparaban en el mismo lugar. El cordero para el sacrificio nacía en el mismo lugar donde una vez nacería el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso en esta Navidad, como se los decía a los hermanos en Pegüeña y a los papás en la escuela, no es el nacimiento de Jesús, es el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Y Dios cumplió. Y acá estamos nosotros. Por eso mismo, porque Él cumplió su promesa, nosotros hoy tenemos redención y vida eterna. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. La ciudad de David. José y María vivían allá arriba, bien lejos, y tuvieron que llegar a esa ciudad porque tenían que empadronarse. Tenían que anotarse en un censo para saber cuántos dominados había debajo del Imperio Romano. Y ahí fueron. Y dice que mientras estaban ahí, en ese tiempo, esperando ser censados, se hicieron los días en que ella tenía que dar a luz. Y dio a luz al Salvador del mundo, a la promesa cumplida de parte de Dios. Cuando unos días después suben a Jerusalén, unos pocos kilómetros, y presentan al niño Jesús en el templo, un viejito que se llamaba Simeón, movido por el Espíritu Santo le dice, ahí está, ese es. Se acerca y le dice, lo mira, bendice al niño, a los papás, y dice, ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Y se da vuelta y la mira a María y le dice, María, una lanza te atravesará el corazón. Desde el principio de su vida, el destino del Señor era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Porque sin pesebre no hay cruz. Sin nacimiento no hay muerte. Y sin Mesías no había cumplimiento de la promesa. Oremos por este pan que simboliza este cuerpo arruinado por cada uno de nosotros, lacerado, estropeado por tu pecado y por mi pecado. Para que al recordarlo vayamos a ese lugar, al lugar donde Él nació para morir por cada uno de nosotros. Oramos y participamos de este pan. Dios, gracias por este día. Gracias porque en este tiempo celebramos el nacimiento de Jesús. Pero no eso, algo más importante.
celebramos y recordamos el inicio del cumplimiento de tu promesa de mandar un Salvador que muera por los pecados de cada uno de nosotros. En el lugar, en la ciudad donde se preparaban los corderos para el holocausto, en el templo de Jerusalén, nació el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo dijo. Cuando lo vio, aún sin conocerlo, sin haberse conocido, sin haberse visto, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias, Padre, porque para nosotros no es una fecha más allá de lo atemporal y de lo cambiado que está el calendario para nuestra civilización. Podemos recordar en este tiempo el inicio del cumplimiento de tu promesa para nosotros, como les dijeron a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Hijo del Señor. Gracias, Padre, por poder disfrutar del cumplimiento de esta promesa. Y ahora, al tomar este pan, al partirlo, al pasarlo entre nosotros, pedirte que nuestro corazón vaya a ese recuerdo, vaya al recuerdo de el nacimiento de nuestro Salvador, porque sin su pesebre no hubiese estado su cruz. Bendecimos, Señor, este tiempo y te damos gracias por poder hacerlo juntos. Bendice este pan que recuerda para cada uno de nosotros la entrega del Hijo de Dios por mi pecado, por los pecados de cada uno de los que estamos acá. No es pan, es memoria. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos repartir el pan.